Dios les bendiga, hermanos. ¿Estamos listos? Amén. Continuamos entonces con los artículos de fe, ¿verdad? Hemos estado hablando sobre ello y hoy vamos a continuar. Vamos a orar antes de comenzar y vamos a tomar este tiempo para agradecer a Dios primeramente por todo lo que Él ha hecho y también damos la bienvenida a todos aquellos que nos ven a través de la pantalla también, ¿verdad? Así que vamos a tomar este tiempo para orar. Así que ahí donde nosotros estamos, vamos a inclinar nuestras cabezas y cerrar nuestros ojos. Y Señor, te damos gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de venir hasta este lugar. Gracias, Dios, porque en cada momento, Señor, has sido fiel y eres tú quien nos sostiene, eres tú quien nos ha sostenido. Padre, te agradecemos por la oportunidad que nos das de poder venir hasta aquí, Señor, y poder, Señor, llegar hasta los hogares donde están nuestros hermanos. Padre, te agradecemos, Dios, porque todavía tenemos el privilegio de presentar tu palabra, Señor, y de poder llegar hasta los hogares, Señor, de nuestros hermanos, de aquellos que nos ven, Señor, allá donde estén, Señor, en otros países, Señor, desde sus casas. Padre, te bendecimos. Padre, te damos gracias aún en medio de las circunstancias que estemos viviendo hoy, Dios. Sabemos que tu presencia va con nosotros, Dios. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de venir hasta este lugar y de poder aún reunirnos, Señor. Bendice a aquellos, Señor, que están pasando por enfermedades, por necesidades económicas. Aquellos que tal vez están pasando situaciones difíciles en sus familias, en sus hogares, en sus matrimonios, Señor. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de venir hasta este lugar y que te pedimos, Señor, que en esta noche, Padre, la palabra, Señor, lo que veamos hoy pueda ser de bendición, Señor, para cada uno de nosotros. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hoy comenzamos entonces, hermanos, el artículo número 5. El artículo número 5, y si podemos ir a la pantalla, voy a pedirle a mi esposa. Entonces, esta es la afirmación que nosotros hacemos dentro de lo que es el artículo de fe en cuanto al pecado original. Entonces, creemos en el pecado. El pecado entró al mundo por la desobediencia de nuestros primeros padres y la muerte por el pecado. Creemos que el pecado es de dos clases. Entonces hablamos del pecado original o depravación y pecado actual o personal. El pecado actual o personal es el que nosotros hacemos voluntariamente, pero el pecado original es el que fue heredado por nuestros padres, como lo dice el artículo de fe. Vamos al siguiente slide. Aparte de eso, creemos que el pecado original o depravación es aquella corrupción de la naturaleza de toda descendencia de Adán, razón por la cual todo ser humano está muy apartado de la justicia original o estado de pureza. En otras palabras, si nosotros leyésemos Génesis capítulo 1, o 2, todavía podríamos ver la perfección, ¿verdad? Por eso dice la palabra que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Pero en el momento en que Adán y Eva pecan, esa imagen se distorsiona, ¿verdad? Entonces ya no está ese sentido de moralidad. El ser humano, Adán y Eva, abren los ojos y pierden su inocencia. Entonces, regresando, razón por la cual todo ser humano está muy apartado de la justicia original o estado de pureza de nuestros primeros padres al tiempo de su creación. Es adverso a Dios, no tiene vida espiritual, o sea, estamos contrarios en el momento de aquella persona que está en pecado, no tiene vida espiritual, está inclinado al mal y está de continuo. Además, creemos que el pecado original continúa existiendo en la nueva vida del regenerado hasta que el corazón es totalmente limpiado por el bautismo con el Espíritu Santo. El siguiente slide dice que creemos que el pecado original difiere del pecado actual, por cuanto constituye una
propensión heredada, como hablaba anteriormente, al pecado actual, de la que nadie es responsable, sino hasta que el remedio divinamente provisto ha sido menospreciado o rechazado. Entonces, creemos que el pecado actual o personal, hermanos, el siguiente slide, Kerry, el siguiente slide. Entonces dice, creemos que el pecado actual o personal es la violación voluntaria de una ley conocida de Dios cometida por una persona moralmente responsable. ¿Verdad? Eso es cuando ya usted peca, ¿verdad? Voluntariamente, usted toma la decisión. Por eso decimos que el pecado es algo voluntario, ¿verdad? En su vida. Por tanto, no debe ser confundido con fallas involuntarias. Generalmente, ¿verdad? Lastimosamente dentro de las iglesias o las congregaciones, las personas, ¿verdad? Ya no quieren llamarle pecado. Ya cuando una persona se confronta o se habla de pecado, la persona ya se siente retada o se siente juzgada. Nosotros no podemos llamarle al pecado fallas involuntarias o inevitables, es pecado. Debilidades, faltas, errores, fracasos u otras desviaciones de una norma de conducta perfecta, los cuales son reducidos o residuos, mejor dicho, de la caída. Entonces, sin embargo, hermanos, tales efectos inocentes no incluyen actitudes o respuestas contrarias al Espíritu de Cristo, las que pueden llamarse propiamente pecados del Espíritu. Entonces, creemos que el pecado personal es primordial y esencialmente una violación de la ley del amor y que en relación con Cristo el pecado puede definirse aún como incredulidad. Una persona incrédula, incluso muchos de nosotros éramos ateos. Muchos de nosotros éramos ateos anteriormente y vamos a entrar a eso. Entonces, ya hablando de esto y entrando un poco más en el tema, el primer pecado entonces de Adán, ¿verdad? El doctor Taylor dice, trajo consecuencias que afectan toda su posteridad, pero nosotros no nos hacemos merecedores del castigo en consecuencia de su pecado. Eso es lo que Adán y Eva hicieron, ¿verdad? Pecaron. Si ustedes van a Génesis capítulo 6, versículo 5, Génesis capítulo 6, versículo 5, y lo pueden ver en la pantalla también. Génesis, voy a repetirlo nuevamente, Génesis capítulo 6, versículo 5, y espero que puedan entender lo que hoy traigo para ustedes. Si ahí están ya ustedes, dice la palabra, y vio Jehová, no sé qué pasó. Can you go back to the verse, Carrie? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. En otras palabras, Dios vio la malicia de los hombres entonces, ¿verdad? Entonces vio que la maldad de los hombres era ¿qué? Mucha en la tierra. Los pensamientos de que, los designios de que, los designios del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, ¿verdad? Entonces, ¿qué diferencia nosotros entonces podemos encontrar hoy, verdad? ¿O qué diferencia tan grande entre este lenguaje y las descripciones que nosotros encontramos? A lo que me quiero referir con esta parte que voy a tratar, hermanos, es que hay muchos escritores, ¿verdad?, que piensan o tratan de describir, aún con palabras aduladoras, ¿verdad?, lo que es el pecado de los hombres. En todas las épocas, incluso de la historia, han acostumbrado a hacer la naturaleza humana. Entonces, abundan muchos escritores de muchos de los antiguos, pero tienden a hacerlo más como narraciones felices. Oiga muy bien, narraciones felices de la dignidad humana. Incluso algunos de ellos parecen creer que el hombre está dotado en su naturaleza, oiga muy bien, de toda clase de virtudes.
y de felicidad. Entonces, ¿a qué me quiero referir con esto? Que al menos que están en su alcance, que pueden obtener sin recurrir a ningún otro ser. En otras palabras, yo no necesito de Dios. En su mentalidad podrían decir, yo no tengo pecado. Y hay personas que dicen, pero yo soy bueno, ¿verdad? Yo soy bueno. No solo, incluso las personas paganas, ¿verdad? Que apenas tenían por guía en sus investigaciones, hablando de estos escritos, a la luz tenue de la razón, hablaron tan plausivamente de la naturaleza del hombre como si fuera toda una inocencia. O sea, no lo miraban desde el punto de vista que nosotros lo estamos viendo o que la palabra de Dios lo pone ahí. No sé si pueden ver bien, ¿sí pueden ver? Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Oigan bien, o sea, Jehová mismo está haciendo esa declaración. Pero según el hombre, él piensa como que, hey, no hay nada en mí. No hay un sentido de pecado en mi vida. Bueno, en muchos hombres existe eso. ¿Por qué? Porque en ellos no está el sentido espiritual, ¿no? Entonces, muchas personas, hermanos, aún que son dotadas, inteligentes, no todos, ¿verdad? Pero la mayoría, basta de que son eruditos, ¿verdad? En su entendimiento, aún ellos le llaman el lado bueno de la naturaleza humana. O sea, piensan que el pecado no existe, ¿verdad? Entonces debemos confesar que si estas descripciones, hermanos, son exactas, el hombre es todavía poco menos que los ángeles. Aún la Biblia dice eso. Entonces, nada extraño es que la mayoría de los hombres acepte fácilmente dichas descripciones. Muchos de nosotros no queremos aceptar que tenemos pecado, que hay una naturaleza pecaminosa en nosotros. Ese es el mayor problema de la humanidad hoy. El ser humano, el hombre, no quiere aceptar que es pecador. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? Entonces, no hay nada extraño en que la mayoría de los hombres acepte fácilmente dichas descripciones. Para el hombre que le digan que es pecador, no quiere aceptarlo. Hay muchos de nosotros que no queremos aceptar eso. No queremos aceptar que tenemos una lucha en nuestra vida. Y si nos hiciéramos la pregunta nosotros hoy en esta noche, ¿a quién no le gusta pensar bien de sí mismo? A todos nos gusta pensar bien de nosotros mismos, ¿cierto o no? Pero si realmente somos honestos con nosotros, sabemos, ¿verdad? Que muchos de nosotros pudiésemos hacer una lista de los pecados que estamos luchando en nuestra vida. ¿Sí o no? Entonces tenemos un problema en nosotros. Entonces es muy natural es que los escritores, hermanos, de estas escuelas, de estas filosofías, por todas partes se encuentren lectores que sean el objeto de la admiración y el aplauso de la gente. ¿Por qué? Por lo mismo, porque nuestra naturaleza es como decir, no tienes nada malo. Que aquí no le gusta, usted es una buena persona. A todos nos gusta que nos digan eso, ¿no es cierto? Entonces, al nosotros leer eso, claro, entonces eso es como un objeto de admiración, del aplauso de la gente, y que los conversos, que son los que siguen, no solo entren a la clase, ¿verdad?, de aristócrata, sino aún de los hombres sabios del mundo sean tan numerosos. Entonces, una de las cosas que yo me he encontrado, para que podamos entender lo que estoy diciendo, es de que las personas que son muy intelectuales les cuesta percibir esto. Quieren poder razonarlo, no quieren poder analizarlo, pero no se dan cuenta de que sí hay un problema en sus vidas. Entonces, una de las cosas que nosotros necesitamos saber, hermanos, es hacernos la pregunta, ¿qué haremos entonces? Están todos estos escritos, están todas estas filosofías de que lo que el hombre mismo habla, de adularse a sí mismo, de saber que es bueno. Entonces la pregunta que usted y yo deberíamos hacernos es, ¿qué haremos entonces con la Biblia, la cual no está de acuerdo con tales opiniones? Entonces hay muchos cristianos que cuando se sienten confrontados o nosotros les decimos algo y los llevamos a la Biblia,
no quieren aún aceptar eso. A veces queremos aceptar más las filosofías humanas. Entonces, todas esas descripciones que tanto agradan al hombre, oiga muy bien, son enteramente contrarias a la que hace la Escritura en la que leemos. Dice, por la desobediencia de un hombre, ¿qué dice? Entraron, ¿qué? Muchos, dice, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos, ¿qué? Pecadores. Y aún lo dice en Romanos, ¿no? Entonces, en Adán, a lo que quiero referirme, en Adán, como el padre, ¿verdad? De nosotros, por decirlo así, todos murieron. Murieron espiritualmente, perdieron la vida, pero no solo perdieron la vida, sino que la imagen de Dios. Entonces, por eso dije yo que muchos de nosotros, mejor dicho, todos nosotros nacemos ateos de una u otra forma, hasta en el momento en que nosotros reconocemos a Dios. Entonces, hablemos un poco. Adán, caído y pecador, ¿qué hace entonces? Engendró un hijo en su propia imagen. Recuerden que estamos hablando del pecado original. Entonces, si yo tengo un hijo, para ponerlo de esta manera, engendro a Caleb. Recuerden que yo soy una persona que pecadora. Entonces, Adán como pecador, ¿qué hace? Él viene y engendra a su hijo a su propia imagen. Entonces, no era posible que lo engendrara de otra manera. ¿Por qué? Si hacemos la pregunta, ¿quién hará algo limpio de una cosa inmunda? Solo Dios puede hacer eso, ¿no? Pero nosotros no podemos. Entonces, por eso es que es un pecado original, es un pecado engendrado, es un pecado heredado, pues. Entonces, somos hijos de Adán, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, en la Biblia, pues leemos, por lo consiguiente, tanto nosotros como los demás hombres estamos por naturaleza, ¿cómo entonces? Muertos en nuestros delitos y pecados, dice la Biblia. Sin esperanza, sin Dios en el mundo y somos por consiguiente hijos de ira. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Que todo hombre debe decir, he aquí en mi maldad he sido formado. Vayan al Salmo 51.5. Salmo 51.5. ¿Qué dice el Salmo 51.5? Aquí tenemos la oración de David. David aquí hace esta declaración, ¿no? Él mismo, en el Salmo 51.5. Miren lo que dice la palabra en el 51.5. Que dice, he aquí, dice, en maldad he sido, ¿qué? Y en pecado me concibió mi madre. O sea, hay algo, no porque nuestra madre ha sido cristiana, significa que yo voy a estar bien. No. Entonces, hay una necesidad en nosotros. Hay cierto sentido en nosotros que debe existir. Pase adelante, hermana. Dios le bendiga. Entonces, aquí donde nosotros nos damos cuenta, hermanos, que hay una necesidad en el ser humano. Entonces, hay un pecado original, hay un pecado en el cual nosotros hemos sido concebidos. No hay ser humano que pueda decir, yo soy santo desde el momento en que nazco. No. Entonces, David hace esta declaración en el Salmo 51.5. Dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces, no hay diferencia por cuanto todos pecados, dice la palabra, están destituidos de la gloria de Dios. De esa imagen gloriosa de Dios en la que el hombre fue creado. Si usted lee el capítulo 1 y el capítulo 2 de Génesis, ahí podemos ver la perfección del hombre. No había maldad, pero en el momento en que Adán y Eva desobedecen a Dios y escuchan y dejan que la idea del diablo entre a su mente, a su corazón, entonces ellos vienen y pecan. Entonces esa imagen se distorsiona. Entonces ellos pecan y entonces al momento que ellos pecan son pecadores.
Tienen a un hijo, tienen a su hijo, entonces ¿qué pasa? Aquí es donde comienza la evolución, no tanto la evolución, pero aquí es donde comienza la herencia pecaminosa en la humanidad. ¿Sí me están entendiendo, hermanos, a lo que me estamos refiriendo? Ok, qué bueno que me están entendiendo. A los que nos ven a través de las pantallas, pues esperamos que puedan también entendernos. Bienvenida, hermana. ¿Cuál es su nombre? Gracias, me llamo Linda. Iba a ir al culto de Women's Bible Study, Ajá. pero yo pienso que el Espíritu me dijo, no, ve aquí. Qué bueno, hermana. So, Bienvenida. gracias por el Espíritu, gracias. Qué bueno, hermana. Qué bueno que está con nosotros. Ok, entonces continuamos. Entonces, de aquí que cuando Dios miró desde los cielos, entonces, viéndolo de Génesis, ¿verdad? Sobre los hijos de los hombres, dice que cada uno se había vuelto atrás. Todos se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno, ni uno solo que busque a Dios. Así declara el Espíritu Santo en la palabra del texto. Dice, vio Jehová cuando miró desde los cielos que la malicia de los hombres era mucha en la tierra. Tanta, dice, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ahora, ¿qué significa vio? Dice vio Jehová. Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, o sea, de su alma, de su interior, de su espíritu, de ese principio de todos sus movimientos, ¿qué? Interiores, ¿ok? Y exteriores. Dice que vio todo designio, o sea, no hay palabra que tenga un sentido más amplio que ese. Cuando dice que en ese versículo, que dice, vio Jehová, eso es lo que da a entender que Él miró todo en ellos, miró en su ser, no había nada bueno en ellos. Miró en su alma. Interesante, ¿no? Entonces, ¿qué significan los pensamientos, propósitos, actos de la voluntad? En otras palabras, hermanos, todo lo que existe o pasa en el alma. Cuando ese versículo está diciendo, vio Jehová, o sea, significa los pensamientos, propósitos, actos de la voluntad. O sea, todo lo que existe o pasa en el alma. En otras palabras, las inclinaciones, los afectos, los apetitos, las pasiones, el genio, la disposición, las ideas. Miren qué amplio. En una sola palabra todo lo que encierra ese versículo. O sea, debe incluir en consecuencia todas las palabras y acciones que la naturaleza manan de las fuentes. Por eso dice la palabra que del corazón, ¿qué dice? Mana la vida. David dice, escudriña mi corazón y ve si en él hay camino de qué? De perversidad. Ese es el mismo sentido, o sea, cuando Dios vio, o sea, podemos ver que entonces cómo el pecado ha llegado y continúa a pesar de las épocas, de los años, de los siglos. Ahora bien, Dios dice que vio todo eso, absolutamente todo, entonces, pero dice que todo eso era malo. Era contrario, entonces, ¿a qué? A la rectitud moral. Ese es el problema, ¿no? El momento en que Adán y Eva pecan, esa actitud moral, toda esa moralidad, esa santidad se destruye. Es lo mismo en nosotros. Por eso dice David, en pecado me concibió mi madre. Ahora, ustedes pueden ver el sentido de la inocencia en un niño, ¿no? En el momento en que un niño, un bebé nace, hay la inocencia, ¿no? Pero a manera va creciendo, ¿qué sucede? Hay vergüenza. Ya no quiero que mi papá o mi mamá me vean cuando salgo del baño. Hay pena. Pero cuando estaban bebés, los niños podían salir corriendo hasta sin nada.
Entonces, en el momento en que en el momento en que Adán y Eva pecan, se pierde todo eso. Entonces, ese pecado original comienza en nosotros, ¿verdad? Entonces, era contrario a la rectitud moral, como dije, era contrario a la naturaleza de Dios. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? La naturaleza de Dios es una naturaleza pura, santa. Si ustedes ven, por eso Dios dice, sed santos como yo soy santos. Hay un Dios que también requiere santidad de nosotros. ¿Qué significa ser santo? Apartado, ¿verdad? Ahora hay un propósito para mi vida. Yo ya no puedo continuar en una vida pecaminosa. Yo no puedo continuar pecando. Entonces era el adversario a la voluntad divina, a la norma eterna del bien. Entonces era lo opuesto, entonces ¿a qué? A la imagen pura y santa, oiga muy bien, de Dios, en la que fue el hombre creado primeramente. Y en la permanencia, cuando Dios, paseando la mirada sobre todas las cosas que Él había creado, vio y dijo que eran buenas. Entonces era contrario a eso, a la justicia. Sí puede ver usted que al comienzo Dios dice que Él vio y todo era bueno, o sea, Él observó. Pero después encontramos en Génesis 6:5, dice que vio. Let's go back, Carrie, please. Génesis 6. Entonces podemos ver que el mismo sentido de ahí, o sea, Dios a través de los años Él sigue viendo, ¿no? Entonces podemos ver en Génesis 6, capítulo 5, el mismo sentido. Y vio Jehová la maldad. Ahora ya no dice, y vio Jehová y vio que era bueno, dice en Génesis. Pero ahora vemos, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Interesante, ¿no? Entonces, todo eso que nosotros leemos en este versículo va en contra de lo que es la justicia, la santidad, lo que Dios había creado. Entonces, era contraria a la justicia, a la misericordia, a la verdad y a las relaciones esenciales que deben existir entre el Creador y la criatura, entre sí y los demás hombres. ¿Qué quiero decir con eso? En el momento en que Adán y Eva pecan, ¿qué sucede? Nos separan ¿de quién? De Dios. Pero el pecado no solamente nos separa de Dios, sino que también nos separa ¿de quién? De los demás, de nuestras familias, ¿no es cierto? De la sociedad. Entonces podemos ver cómo el pecado todavía sigue en nosotros. Por eso hay una lucha. Por eso Pablo habla en Gálatas y dice que lo que yo quiero, incluso en Romanos también dice, lo que él quiere hacer no lo puede hacer, dice. Porque hay una lucha, dice, entre la carne y el espíritu. Entonces es por eso la importancia de que nosotros podamos ser intencionales. Entonces, hagamos la pregunta aquí. ¿No estaba bien mezclado con el mal? ¿No había alguna luz en aquellas tinieblas? No había ninguna absolutamente. Dice que vio Jehová todo designio de los pensamientos del corazón de ellos. Era de continuo solamente el mal a la verdad. No puede negarse que muchos, tal vez todos, deben haber tenido buenas ideas en sus corazones, puestos que el Espíritu de Dios luchaba con el hombre para ver si acaso se arrepentía. Miren lo que dice el siguiente versículo. Se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y dolió en su corazón. El versículo 7 dice, y dijo Jehová, dice, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho. Tanta maldad. Miren hasta dónde ese pecado original comenzó a llegar, pero no había arrepentimiento, pero sí había un remanente, ¿no?
¿Saben de quién estamos hablando aquí? ¿De qué historia? Hermana Rebeca. ¿De quién? Ajá, pero ¿qué personaje encontramos aquí? Encontramos a Noé, ¿verdad? Noé y su familia. Entonces, esto es lo maravilloso, ¿no? Porque sí, el pecado, no quiero que nos enfoquemos. Yo sé, nosotros creemos que hay un pecado original y hay un pecado que nosotros estamos luchando a diario, donde lo hacemos voluntariamente. Pero si ustedes leen el versículo 8 de Génesis, dice, pero Noé halló, dice, gracia ante los ojos de Jehová. O sea, sí había un remanente, pues. Sí había alguien que merecía, ¿verdad? Este hombre sí escuchó de Dios. Entonces, aquí es donde nosotros podemos ver cómo Dios en su gracia, ¿verdad? La gracia de Dios seguía todavía, ha estado siempre, ¿no? Entonces, dice que vio Jehová, entonces todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, de continuo solamente el mal. Entonces, a la verdad no puede negarse que muchos, tal vez todos, deben haber tenido buenas ideas en sus corazones, puesto que el Espíritu de Dios luchaba con el hombre para ver si acaso se arrepentía. Entonces, luchó muy especialmente durante esa época de misericordia, los 120 años en que se construyó el arca. 120 años. 120 años. La gracia de Dios, ¿no? Pero ninguno de ellos que... Bueno, la familia de Noé se arrepintió, ¿no? Pero de ahí todos los demás que pensaban que estaba loco, ¿no? 120 años, cuánta la paciencia de Dios, ¿no? Wow. Ahora, tal vez usted se habrá preguntado, tal vez hay alguno que se pregunte, ¿no? Y diríamos, ¿no hubo algún periodo durante el cual cesó este mal? Yo me preguntaba eso, ¿no habría algún periodo que cesó este mal? ¿No hubo algún intervalo de luz y bien en el corazón del hombre? No estamos ahora considerando lo que la gracia de Dios puede llevar a cabo de cuando en cuando, y fuera de este, no tenemos derecho a creer que haya cesado el mal en ninguna época. Nunca ha cesado el mal, ¿cierto o no? El mal siempre ha estado. Y la gracia de Dios siempre ha estado activa también. Pero el hombre, podemos ver, hermanos, sigue en su estado todavía, ¿no? De pecaminosidad. Podemos ver los tiempos en que nosotros vivimos hoy, ¿no es cierto? Entonces, fuera de esto, tenemos derecho a creer que haya cesado el mal de ninguna época, porque Dios dice, vio que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea, de año en año, de hora en hora, minuto en minuto, sin que jamás hubiera menor tendencia hacia el bien. Entonces, tal es la relación auténtica, hermanos, de la raza humana que dejó escrito para nuestra instrucción, aquel que escudriña el corazón y examina los riñones. O sea, el corazón, pues. Tales eran los hombres antes de que Dios mandase el diluvio sobre la tierra. Entonces, pasamos a investigar un segundo lugar, si los hombres de nuestros tiempos son los mismos que aquellos o no. ¿Qué piensan ustedes? ¿Ha mejorado la humanidad? La pregunta que hice ahorita, que si ha mejorado el hombre, o sea, si ha habido algún cambio entre el antiguo, cuando miramos el Antiguo, el Nuevo Testamento y miramos nuestros tiempos, el pecado sigue todavía. Entonces, ¿ha mejorado el hombre en cierta forma? Seguimos, ¿verdad? Seguimos. Entonces, la falta de qué? De Dios. Entonces, tan cierto es esto que la Escritura nos deja lugar a dudas, puesto que muy al contrario, todos los pasajes arriba citados, lo que hemos visto, se refieren a los hombres que habitaron en la tierra después del diluvio.
Más de 1000 años después, hermanos, Dios declaró por medio de David, oiga muy bien, hablando a los hombres, que todos declinaron fuera del camino de la verdad. Vayan al Salmo 14:3. Miren lo que dice el salmista aquí. Salmo 14:3. Salmo 14:3. Todos se desviaron. A una se han corrompido. No hay quien haga, ¿qué dice? Lo bueno. No hay ni siquiera uno. Entonces puede decir alguien, yo soy bueno. Todos tenemos algo, todos tenemos pecado por el cual estamos luchando. En sus tiempos los profetas entonces todos dieron testimonio de esta verdad. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, a través de todas las profecías, o mejor dicho, todos los profetas, ¿a qué llamaban siempre? Cuando hablaban a los reyes o al pueblo, ¿cuál era el llamado que los profetas hacían? Arrepentimiento, ¿no es cierto? Por el pecado. O sea, podemos ver la reincidencia de la humanidad una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, ¿no? Entonces, hablando en Isaías del pueblo escogido de Dios, quien indudablemente no era peor que el pagano, dice, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Entonces, lo mismo dicen los apóstoles y lo confirma el tenor de los oráculos de Dios, en lo que aprendemos que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre, oiga muy bien, en su estado natural era de continuo solamente ¿qué? El mal. Entonces, la experiencia diaria, hermanos, confirma esta relación del estado actual del hombre. Oiga muy bien, la experiencia diaria confirma esta relación del estado actual del hombre. O sea, es muy cierto que el hombre natural no lo discierne. Oiga bien, cuando me refiero, hermano, o uso la palabra del hombre natural, eso lo menciona Santiago, si no me equivoco, sí, ¿verdad? Dice que el hombre natural no puede percibir lo espiritual. O sea, el hombre natural es el hombre pecador, pues. Porque se han de discernir, dice, espiritualmente. Por eso, hermanos, por eso es que yo he estado mencionando, ¿verdad? Éramos una persona que no ha aceptado a Dios, una persona atea, porque no cree en Dios. Entonces, es muy cierto que el hombre natural no lo discierne, lo que no es nada extraño. Así que como un hombre ciego de nacimiento no puede apreciar lo que pierde, si no lo recibe, si no recibe la vista, tampoco pueden los hombres en la ceguedad natural, oiga muy bien, de su entendimiento, apreciar sus necesidades espirituales, ni aún es tan importante para ellos. ¿Sí me doy a entender con eso? Entonces, tan pronto como Dios abre los ojos de su entendimiento, ¿qué pasa? Se lo voy a poner de esta manera. Si nosotros apagamos la luz, de aquí va a estar todo oscuro. No vamos a poder ver nada. ¿Se han puesto a pensar ustedes una persona y dicen, wow, cuando yo andaba en el mundo, a mí no me pasaban estas cosas? Cuando yo andaba en el mundo, yo no miraba todo esto en mi vida y ahora no sé por qué. ¿Qué pasa, pues? No, ¿sabe qué pasa? Usted no las miraba porque usted estaba en oscuridad. Pero cuando usted viene y enciende y deja que la luz de Cristo venga a su vida, usted se da cuenta en todas las decisiones que usted ha tomado en su vida y cómo han afectado. ¿Sí? Entonces, ese es el punto. Entonces, a eso me quiero referir con lo que yo estoy diciendo del ciego.
Entonces, como Dios abre los ojos de su entendimiento, ven la condición en que encontraban antes. Entonces, quedan profundamente persuadidos de que todo hombre que vive, oiga muy bien, especialmente ellos, es por naturaleza completa vanidad, es decir, torpeza, ignorancia, pecado y maldad. Es una persona ciega espiritualmente. No puede entenderlo. Entonces, la experiencia diaria confirma ese estado relacional del estado actual del hombre. Ahora, el abrir Dios, oiga muy bien, al abrir Dios nuestros ojos, entonces, ¿qué pasa? Vemos que antes éramos ateos en el mundo. Se lo voy a poner de esta manera. No teníamos ninguna idea ni conocimiento natural de Dios. Entonces, éramos ateos. Porque si bien es cierto que desde que entramos al uso de nuestra razón, aprendemos a distinguir las cosas invisibles de Él. En otras palabras, su eterna potencia, divinidad. Entonces, por las cosas que son hechas y a inferir las cosas que se ven, que existen un ser eterno, poderoso e invisible, que sin embargo, oiga muy bien, no conocíamos personalmente. De la misma manera que sabemos que hay un emperador en la China a quien no conocemos, oiga muy bien, sabíamos que hay un rey de toda la tierra, mas no lo conocíamos. Entonces, a la verdad que no podíamos conocerle por medio de nuestras facultades naturales, con ninguna de estas podemos obtener el conocimiento de Dios. No podemos percibirle con nuestro entendimiento natural. Tiene que ser nuestro entendimiento espiritual. Es la importancia de aceptarlo, recibirlo. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Como no podemos verle con nuestros ojos porque nadie conoció al Hijo sino al Padre, ni el Padre conoció a alguno sino al Hijo, y aquel quien el Hijo lo quisiere revelar. Usted y yo necesitamos a Jesucristo. Sin Jesucristo, sin la palabra de Dios, sin la oración, estamos perdidos. Dice que la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Necesitamos ese entendimiento. El otro día estábamos teniendo nuestro devocional con nuestra familia y me encantó porque hablaba sobre la manera en cómo conocemos de Dios. ¿O qué conoce usted de Dios? ¿Qué conoce usted de Dios? Entonces, en la manera en que nosotros conocemos de Dios, o lo que nosotros conocemos o sabemos, de esa manera forjamos su identidad. Hay muchos de nosotros que tenemos a Dios como un Dios de disciplina, de destrucción. Pero hemos conocido que es un Dios de misericordia también, un Dios de amor. Amén. Pero también dice la palabra que es un Dios de amor, pero también dice que es un Dios de fuego consumidor. Entonces, es la importancia que nosotros podamos conocer. Entonces, la falta de ese entendimiento en nosotros, ¿verdad?, nos lleva a que seamos ateos en algunas áreas de nuestra vida. ¿Ok? Entonces, recordamos, hermanos, haber leído un rey de la antigüedad. Oiga muy bien, les voy a contar esta historia. Deseando saber el lenguaje natural de los hombres. Oigan bien, deseando saber el lenguaje natural de los hombres a fin de obtener ciertos resultados. Entonces, ¿qué pasa? Este hombre hizo la prueba siguiente. Esta es la prueba que este hombre hizo. Dice que mandó a que 2 niños recién nacidos fuesen llevados a una casa preparada de antemano, en la que los criaron sin darles absolutamente ninguna instrucción, oiga muy bien, ni permitir que escuchasen nunca la voz humana. ¿Cuál fue el resultado? Cuando llegó el día de sacarlos de su encierro, se descubrió, por supuesto, que no sabían qué. No sabían hablar. Y solo articulaban ¿qué? Sonidos, o sea, usaban sonidos para comunicarse, pues.
fueron animales irracionales. Oiga muy bien. Ahora, de la misma manera también, si se creara a dos niños sin darles absolutamente ninguna instrucción religiosa, oiga, no cabe duda que el resultado sería semejante también. A no ser que Dios interpusiera su gracia, no tendrían ninguna religión, no tendrían más ideas de Dios que las bestias del campo, que el pollino del asna. Tal es la religión natural separada de la tradicional y sin la influencia del Espíritu de Dios. ¿Por qué el mundo está como está? Por la falta de Dios, de la comunicación con Él. Interesante estos niños, ¿no? Ahora, no conociendo a Dios no podemos amarle, puesto que sin conocer a una persona no es posible amarla. Yo no podría decir, oh, te amo, Carrie, si no tengo una relación con ella. Pero hoy es una palabra mal usada, ¿no es cierto? La usamos así rápidamente, no digamos en inglés, ¿verdad? I love you. ¿Verdad? La usamos así, ¿verdad? Bien. Entonces, no conociendo a Dios no podemos amarle, puesto que sin conocer a una persona no es posible amarle. Entonces, la mayoría de los hombres dicen que aman a Dios, al menos muy pocos confiesan que no tienen ese amor. Pero el hecho es tan patente que no pueden negarse. Nadie ama a Dios por naturaleza. Usted tiene que saber eso. Nuestra naturaleza era ¿qué? Nuestro pecado original ha sido ¿cómo? Entonces, a esto es lo que quiero llegar. Nuestro pecado, pues, es nuestra naturaleza pecaminosa. Hermanos, y cuando estoy hablando de esto, estoy hablando desde el sentido de una persona que no conoce de Dios. ¿Ok? Que no quiero que malinterpreten esto. Estoy hablando de una persona que no conoce a Dios. Por eso estamos hablando que creemos en ese pecado, ¿verdad? Creemos que el pecado existe. Entonces, la mayoría de los hombres dicen que aman a Dios, al menos muy pocos confiesan que no tienen ese amor. Pero el hecho es tan patente que no pueden negarse. Nadie ama a Dios por naturaleza como se ama, oiga muy bien, la piedra ni la tierra sobre la que anda uno. Entonces, nos deleitamos naturalmente en aquello que amamos. ¿Qué es lo que ama usted? Por eso, ¿cuál es el primer mandamiento? Por algo Dios nos dio ese primer mandamiento, ¿no? ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo, ¿qué dice? Con toda tu alma, con toda, o sea, todo. ¿Se acuerdan qué fue lo que Dios miró primero, vio? ¿Recuerdan lo que expliqué? Por eso es tan importante, o sea, Dios ve absolutamente cómo nosotros le amamos. Que son aquellas cosas que todavía nosotros no hemos entregado a Él. La lucha que está entre el pecado, ¿verdad? Que nosotros tenemos. Entonces, no es fácil concebir en nuestra condición natural, pecaminosa pues, ¿cómo podría alguien deleitarse en Él? Usted y yo no podemos deleitarnos en Dios si no lo amamos. Si usted está en pecado, usted no me puede decir que usted se deleite en Dios. El pecado es su deleite. Entonces, no nos complacemos en Él en lo absoluto. No nos gusta amarle. Amar a Dios, cuán lejos están nuestros pensamientos. No podemos en nuestra condición natural. O sea, en otras palabras, en nuestra condición pecaminosa, pues no podríamos amar a Dios. Por eso es que Dios nos amó primero a nosotros. Amén. Entonces, por naturaleza, hermanos, no tenemos amor ni el temor de Dios. ¿Por qué? Por nuestro pecado, por nuestra herencia pecaminosa, el pecado. Entonces, concedemos que la mayor parte de los hombres, tarde o temprano, llegan a tener cierta especie de temor irracional sin sentido, que
propiamente hablando se llama superstición, si bien los ¿cómo se dice? Epicúreos en su torpeza le dieron el nombre de religión. Pero ni aún este miedo, ¿cómo dice? Pero ni aún este miedo es natural, sino adquirido, especialmente en la conversación o los ejemplos. Naturalmente, hermanos, Dios se halla en todos nuestros pensamientos. Dejamos que se ocupe de sus asuntos, que siga sentado tranquilamente en el cielo y nos figuramos que nos deja ocuparnos de nuestros negocios en la tierra, de manera que no tenemos el amor de Dios en nuestras mentes, como no tenemos su amor en nuestros corazones. Dice que el hombre natural, su mente está en las cosas de la tierra, pero el hombre espiritual en las cosas espirituales, en las de arriba. Entonces, hermanos, creemos que el pecado original también difiere del pecado actual, por cuanto constituye una propensión heredada al pecado actual, de la que nadie es responsable, sino hasta que el remedio divinamente provisto haya sido menospreciado o rechazado. Entonces creemos, hermanos, que el pecado actual o personal es la violación voluntaria de una ley conocida de Dios, cometida por una persona moralmente responsable. Eso es lo que creemos como denominación. En el momento en que usted acepta al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, usted sabe, usted es responsable. Pero a la misma vez, la buena noticia es que Dios, por eso envió a su Hijo Jesucristo, para ayudarnos a poder vencer el pecado. Jesucristo venció la muerte. Jesucristo pagó el precio. Por tanto, hermanos, no debe ser confundido con fallas involuntarias o inevitables, debilidades, faltas, errores, fracasos u otras desviaciones de una u otra conducta. Necesitamos llamarle pecado. Entonces sabemos que existe el pecado personal. El próximo miércoles voy a traer otra parte más sobre esto, sobre lo que es el pecado. Entonces es importante, hermanos, que nosotros podamos saber que hay una lucha en nosotros, pero que a la misma vez necesitamos de Dios. Necesitamos de la gracia divina de Dios transformadora, renovadora para cada uno de nosotros. No pensemos que no hay luchas en nuestra vida más. Yo pienso que nadie de los que estamos aquí o de los que nos está viendo a través de la pantalla pudiera decir, ¿sabe qué? Yo no tengo pecado. Nadie podría decir, ¿sabe qué? Yo no tengo luchas. Todos somos pecadores, pero somos pecadores redimidos porque Cristo pagó el precio por nosotros en la cruz. Eso es lo que significa redimidos. Alguien pagó el precio. Éramos esclavos del pecado, pero ahora somos esclavos de Dios, siervos de Cristo. Honre a Dios, honre a Cristo. Deje que el Señor sea el Rey de su vida. Yo no sé cuáles son las luchas que usted tenga o las luchas que usted esté enfrentando, pero hay un Dios que decidió morir por nosotros en la cruz para salvarnos del pecado. Yo le voy a invitar a que nos pongamos en pie y si hay algo en nosotros y aquellas personas que nos ven a través de la pantalla, si hay algo por lo cual usted ha estado luchando en su vida, y tal vez si usted no ha aceptado a Jesucristo, hoy es el tiempo. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que sea Él quien nos ayude a poder vencer. Dice la palabra que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Padre de la gloria, Dios, te bendecimos, te exaltamos, Dios, y te damos gracias por la oportunidad que nos das.
Hoy venimos ante ti, Señor, reconociendo el poder de la cruz. Perdónanos, Dios, si nuestras decisiones, Señor, que tomamos a diario, Dios, nos llevan a ser desobedientes, a pecar, Dios. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Señor, a poder continuar buscando de ti, Dios. Padre, si hay alguien que nos ve a través de la pantalla y hoy tal vez, Señor, quiere dar o tomar, Señor, la decisión de entregar su vida, Dios. Yo le pido que repita conmigo, o aún aquí, que repita conmigo, Señor Jesús, hoy te entrego mi vida. Te pido perdón por mis pecados. Tu palabra dice que tú eres fiel y justo para perdonarme. Hoy me arrepiento de ellos. Reconozco que soy un pecador. Reconozco que necesito de tu perdón, necesito de tu gracia. Yo te pido, Dios, que me ayudes a poder, Señor, salir adelante. Padre, te pido que bendigas, Señor, a esta persona que acaba de tomar esa decisión. Que nos dé, Señor, la facultad y la disciplina, Dios, de seguir adelante. Así también, Padre, te pido, Señor, por la congregación, por aquellos que nos ven, por las luchas que tenemos a diario, Señor. Que seas tú, Señor, quien nos ayude a poder buscar más y más de ti, Dios. A entregar más y más nuestra vida a ti, Dios. A reconocer esa gracia, Dios, que sigue presente, Dios, buscando de nosotros. Padre, llévanos con bien a nuestros hogares. Te ponemos, Señor, nuestras familias. Aquellos que todavía no han aceptado de ti, Dios, los ponemos en tus manos. Honramos y glorificamos tu nombre, Dios. Llévanos con bien en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por acompañarnos. Recuerden, vamos a tener la reunión de matrimonios por Zoom, ¿verdad? Y aparte, estamos teniendo nuestros servicios a las 8 de la mañana el domingo aquí. Así que les invitamos a que continúen conectándose. Y aparte de eso, también envíen sus peticiones de oración. Si hay algunas peticiones, envíenlas por texto. Estamos orando todos los sábados de 8 de la mañana a 10 de la mañana aquí también. Así que aquí estamos para servirles, hermanos. Dios me los bendiga y la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Bendiciones.